A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Después de 4 años de gobierno, Trump se va de la Casa Blanca y deja detrás de sí un país intervencionista, violento, con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual. Por fortuna, Joe Biden ya ocupa la presidencia y se encargará de que Estados Unidos vuelva a ser el que era antes. Un país intervencionista, violento, con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual. Aunque creo no tener la suficiente edad como para ser una completa amargada, hace ya varios años que dejé de ser una completa ingenua, menos en temas geopolíticos. Pero parece que con cada cambio de presidente en Estados Unidos toca hacer el mismo recordatorio, el que los grandes medios no solo no hacen, sino que se esfuerzan al máximo por ocultar. Ahí les va. Joseph Biden Jr. fue juramentado como presidente de los Estados Unidos. En su discurso inaugural, Biden hizo un llamado a poner fin a esta guerra incivil y recurrió a términos como unidad o unión más de una decena de veces. La toma de posesión tuvo lugar después de 2 meses de denuncias de fraude electoral y todo tipo de rumores de atentados o golpe de Estado que culminaron en la invasión del Capitolio a manos de seguidores de Trump. Semanas de tanta inestabilidad e incertidumbre política que por momentos Estados Unidos llegó a parecer un país intervenido por Estados Unidos. Las autoridades impidieron la presencia de público en la toma de posesión de Biden, según afirmaron, debido a la pandemia. En la explanada nacional de Washington se plantaron 200,000 banderas, donde otros años hay gente. Donald Trump eligió no asistir a la juramentación de su sucesor en el cargo, algo que no sucedía desde 1974, cuando Richard Nixon renunció por el escándalo de Watergate. La llegada de Biden a la Casa Blanca fue saludada y recibida en varios medios y voceros como una victoria de la democracia y el inicio de un progresivo retorno a la normalidad en Estados Unidos. Sin embargo, para creerse que estábamos ante el inicio de un retorno a la normalidad, el contexto del acto de posesión no es que ayudara mucho, que digamos. Además de la ausencia de público y del presidente saliente, desde días antes, Washington se había convertido en algo más parecido a la zona verde de Bagdad que a la capital estadounidense. Miles de policías de diversos cuerpos tomaron las calles aledañas al Capitolio para garantizar la seguridad en la ceremonia de toma de posesión, junto a 25,000 tropas de la Guardia Nacional, vestidos con uniforme de camuflaje y portando rifles M4. El triple de los que hubo en la juramentación de Trump, 5 veces más que el número de soldados que mantiene actualmente Estados Unidos en Irak y Afganistán. Y si así es el inicio del retorno a la normalidad, es que el final debe estar bastante lejos. En algunos grandes medios el entusiasmo alcanzó unos niveles tan empalagosos que ni los propios jefes de campaña de Joe Biden lo habrían autorizado, aunque solo fuera por guardar algo las formas y la sutileza. The dawn of the Biden era comes as the country confronts one of its grimmest hours. But healing the nation is a task Biden believes he's built for. A self-described scrappy kid from Scranton, Biden credits his blue-collar roots with teaching him the value of hard work. The first Latina on the Supreme Court swore her in on a Bible belonging to its first black justice. The vice president surrounded by people who made history. Then she made it herself. Biden llega a la Casa Blanca con energía, pequeña carrera incluida para saludar al público. Pero no hay tiempo que perder, parece decir su gesto, que señala hacia su nuevo hogar. Directo al despacho a deshacer, a golpe de decretos, herencias dejadas por su predecesor. Cada pequeño detalle parece querer mostrar un cambio de rumbo radical en la Casa Blanca. Este es un nuevo día en Estados Unidos, esta fiesta de la democracia que se vive hoy en Estados Unidos. Y estamos de regreso en esta celebración a la democracia, celebrando al nuevo presidente Joe Biden. Aquí en Noticias Telemundo ha sido un gran honor poder compartir con ustedes esta celebración a la democracia. Por mucho menos que eso, Twitter o YouTube ponen etiquetas de medio afiliado a televisoras estatales de Rusia, Irán o China. Me pregunto si algún día veremos más variedad, como advertencias de afinidades tipo canal simpatizante de quien sea que esté ocupando la Casa Blanca o cuenta cheerleader de la OTAN.
Hasta en las empresas de redes sociales que presumen de imparcialidad y la exigen selectivamente, se celebró la asunción de Biden sin recato, con Twitter promocionando el nuevo perfil de la Casa Blanca como un esperanzador borrón y cuenta nueva y archivando los tweets de la era Trump en otro. Los grandes medios destacaron al unísono el retorno de Estados Unidos a la OMS, al Acuerdo de París, los planes de reforma migratoria de Biden y todo aquello que lo presentara como el salvador impoluto que venía a enterrar el oscurantismo de Trump. Escasas, por no decir totalmente ausentes, fueron las menciones a los antecedentes de Biden que no encajaran en la jubilosa narrativa del histórico giro en la Casa Blanca. En 1999, Biden votó a favor de bombardear Yugoslavia, lo que supuso la primera campaña de bombardeos dentro de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y dejó al menos 1.200 muertos, centenares de ellos civiles. We should go to Belgrade and we should have a Japanese, German-style occupation of that country. Biden fue uno de los 77 senadores que autorizaron al entonces presidente George Bush a invadir Irak en 2002, bajo el falso argumento de que el país poseía armas de destrucción masiva. In my judgment, President Bush is right to be concerned about Saddam Hussein's relentless pursuit of weapons of mass destruction and the possibility that he may use them or share them with terrorists. The only way we're going to get rid of Saddam Hussein, and it's going to require guys like you in uniform to be back on foot in the desert taking taking Saddam down. Como vicepresidente de Obama, apoyó las intervenciones estadounidenses en Siria y Libia, que todavía pagan las consecuencias de aquella aventura. De modo que si Biden representa el regreso a la normalidad, el matiz hay que buscarlo en lo que Washington entiende por normalidad. La otra cara de la misma moneda es creer que sin Trump en el poder desaparecerá por arte de magia la anormalidad. Durante estos 4 años de gobierno, Trump no solo no perdió votos, sino que los aumentó en un 18%. Casi 75 millones de estadounidenses votaron por el presidente saliente, 11 millones más que en 2016, lo que en condiciones normales es un enorme capital político, pero en las actuales implica mucho más que eso. La polarización política que vive Estados Unidos, al contrario de las esperanzas de algunos, no solo no se termina con la salida de Trump de la Casa Blanca, sino que es bastante probable que a partir de ahora se exacerbe aún más, por varios motivos. El principal, que Trump se va de la Casa Blanca sin admitir que perdió. Se va porque considera que no le queda más remedio, pero no porque crea que Biden ganó las elecciones. Algunos de los acompañantes de Trump en estos años ya se alejaron de él tras sus denuncias de fraude y el asalto al Capitolio, pero difícilmente lo hayan hecho la gran mayoría de sus votantes. Como mínimo, varios millones de sus compatriotas consideran a Joe Biden un presidente ilegítimo y un usurpador. Posiblemente decenas de millones. Si a esto sumamos la percepción en buena parte de ellos de que Biden representa una amenaza comunista y el hecho de que ahora actuarán sin la contención que se autoimponían por tener a Trump en el despacho oval, se imaginarán los posibles escenarios. En un país con millones de armas en manos de civiles y centenares de milicias. Así, Biden se encuentra con una situación política interna muy similar a la que sus predecesores en la Casa Blanca, entre ellos Trump y él mismo como vice de Obama, le han impuesto a otros países en las últimas décadas, sin que en este caso hayan hecho falta intervenciones militares, sanciones, embargos o diputados autoproclamándose presidente. A pesar de lo que pueda parecer, con este video no buscamos afirmar que Trump y Biden sean exactamente lo mismo, porque de hecho no lo son. Abundamos en este tema en otro video, especialmente enfocado en lo que puede esperar Latinoamérica del cambio de gobierno estadounidense. Pero que un hombre casi octogenario que desde hace 50 años representa al establishment político, militar y financiero estadounidense sea presentado como la gran esperanza de futuro, renovación y cambio es un excelente termómetro de la realidad estadounidense. Y si Joe Biden fracasa en su intento de unificar a sus compatriotas en torno a un mismo proyecto, es muy posible que las cosas se descontrolen y empeoren. Pero si tiene éxito, difícilmente vayan a mejorar. El 20 de enero, Trump está obligado a dejar la Casa Blanca, pero si pensaba que sus obligaciones terminan ese día, está muy equivocado, porque nunca podrá ser libre de nuevo. Estas son las estrictas reglas que tienen que seguir todos los expresidentes. Si una de las actividades favoritas de Trump es manejar su propio auto, esto no le gustará.
pues los expresidentes lo tienen estrictamente prohibido y aunque pueden manejar en su propiedad, no pueden estar tras el volante en autopistas ni en las calles. A cambio, se les asigna un chofer experto en maniobras de conducción defensiva. Esta medida fue impuesta después del asesinato de Kennedy en 1963 y el último presidente en poder hacerlo fue Lyndon B. Johnson. También sus líneas telefónicas estarán intervenidas de por vida. Los agentes del servicio secreto tienen la obligación de monitorear las comunicaciones del expresidente, incluso sin pedir su autorización. Además de las llamadas, el servicio secreto revisará su correo, abrirán su correspondencia y paquetería antes de ser entregada, en búsqueda de amenazas o correos sospechosos. Y aunque esto parezca bastante excesivo, gracias a ellos han encontrado potenciales amenazas. En el 2018 se interceptaron explosivos dirigidos a los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Si en algún momento Trump quiere un momento a solas, esto le será prácticamente imposible, pues siempre estará rodeado de agentes de seguridad que no lo dejarán ni para cenar o vacacionar. Incluso si las cosas se ponen feas con Melania y hay peleas maritales, habrá más de un hombre de negro en la habitación. Es la cosa más intrusiva que alguien pueda experimentar. Trump tendrá una biblioteca con su nombre tras su mandato. Pero esto no es necesariamente algo bueno, pues la Ley de Bibliotecas Presidenciales de 1955 estableció que absolutamente todos los documentos desclasificados de su mandato deberán estar expuestos al público. Mientras que en la biblioteca de Nixon se encuentra todo lo referente al Watergate, en la biblioteca Donald Trump habrá material sobre su juicio de impeachment, sus berrinches por su derrota presidencial y su desempeño con la crisis del coronavirus. Si Trump pensaba que su trabajo terminaba al dejar la oficina oval, está completamente equivocado, pues una vez terminado su mandato, formará parte del Consejo de Expresidentes, quienes reciben actualizaciones de seguridad nacional para estar al tanto de cualquier amenaza. Asistirá a reuniones cuando sea necesario, incluso varias al día. Además de que siempre tendrá que estar disponible al teléfono para cualquier llamada de futuros presidentes sobre consejos o sobre problemas de seguridad nacional. Supuestamente Trump se enteró de este consejo en el 2018, cuando amenazó con revocar el acceso de Obama a las reuniones. Pero esto no es todo. Un expresidente nunca podrá tomar una decisión espontánea, como ir a una cafetería o ir a jugar golf sin avisarle a nadie. Los expresidentes tienen que informar sobre su itinerario diario y cualquier actividad tiene que ser de conocimiento del cuerpo de seguridad como mínimo con 4 horas antes de que se lleve a cabo. Hagas lo que hagas, el equipo del servicio secreto siempre estará contigo, 24 horas los 365 días del año. Esto será lo que ocurrirá con Trump al dejar la Casa Blanca. Una vida sin manejar, sin privacidad y una biblioteca en donde incluso puede pedir que lo entierren. Pero no todo es malo, pues recibirá una pensión de por vida que le permitirá no terminar en la bancarrota. Al menos una cosa buena tendría el haber trabajado en la Casa Blanca. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces?
se llama Palestina y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Estamos trabajando y estamos cambiando. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Ante la derrota, la soledad y el retiro de Donald Trump, es bonito mostrar el colorido de la diversidad de la identidad venezolana. Ha triunfado la cultura, la identidad y la rebeldía de Venezuela, sin lugar a dudas. Hemos triunfado. Se va Trump, pero el imperio queda. Ahí está el imperio, con muchos problemas, el imperio norteamericano, con muchos problemas históricos, sin lugar a dudas en etapa de decline. Y aquí estamos los venezolanos y las venezolanas. La fuerza de nuestro pueblo viene de nuestra verdad histórica, de nuestros valores, de nuestro ser, de la forma en que cantamos, de la forma en que escribimos, de la forma en que hablamos, de la forma en que bailamos, de la forma en que actuamos, de la forma en que pintamos. De ahí viene la fuerza histórica. La identidad nacional debe ser nuestro punto de encuentro como nación, por encima de las diferencias circunstanciales, llámense políticas o ideológicas. Quienes sancionaron a Venezuela de manera cruel y nos persiguieron estos 4 años, quisieron imponer una visión de un Estado y una sociedad fallida y no pudieron. Venezuela está viva, activa, dinámica, levantando su sonrisa de felicidad al mundo y diciendo: hemos resistido y seguiremos avanzando. Hoy era un buen día, 20 de enero. Vi 3 veces el discurso de Joe Biden. Yo conozco a Joe Biden. No digo más porque después lo utilizan en contra de él los sectores supremacistas de ultraderecha. Joe Biden ha sido juramentado hoy como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y yo quiero que eso lo entienda nuestro pueblo. Y Kamala Harris, hija de una migrante de nuestra hermana India y de un migrante jamaicano del Caribe, vicepresidenta. Primera vez que llega una mujer a la vicepresidenta, pero además una mujer con raíz asiática y afroamericana. Del mismo color, tiene el color de la piel igualito al mío, color mestizo, porque este color, bueno, está conformado por nuestros abuelos ancestros africanos, nuestros abuelos indios y uno que otro abuelo español, holandés o eurodescendiente, como dice Desiree Santos.
afrodescendientes, indiodescendientes y eurodescendientes. Somos una mezcla perfecta. Ellos han llegado a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y nadie puede olvidar que los Estados Unidos en los últimos 100 años se ha erigido como un imperio que busca el mando del mundo, que ha tenido diversas etapas, señor presidente Jorge Rodríguez. Un imperio que ha invadido más de 100 países, un imperio que tiene 1.200 bases militares en el mundo. Es un imperio. Se ha ido Trump, pero queda el imperio. Y llega un hombre que en el discurso de hoy, que vi 3 veces, ha reconocido los problemas de su país. Y ha dicho que están viviendo una gran crisis. Y ha llamado a la unidad de los estadounidenses. Me ha llamado la atención, valga la expresión, señor corrector Ernesto Villegas, me ha llamado la atención que el presidente Joe Biden ha hablado de la demonización que han hecho de ellos. Y ha llamado a superar la demonización que los supremacistas y la extrema derecha ha hecho de las fuerzas políticas que encabeza Joe Biden y que le dieron la victoria electoral. Entonces yo pensé, bueno, nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde Venezuela. Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela. Hago un llamado hoy, 20 de enero, a una rectificación profunda y a fondo, y que el presidente Biden tome las riendas del mando hacia la política de América Latina y sobre Venezuela y abandone la demonización que han hecho de una sociedad, de un pueblo, de una revolución, nuestra revolución bolivariana, de un legado del comandante Chávez, de un presidente obrero, humilde, que Joe Biden conoce, Nicolás Maduro Moro. Él habló de varios temas que seguramente van a ser objeto de comentarios por periodistas, cronistas, analistas, estudiosos, escritores. Nosotros tenemos un hombre que conoce muy bien los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente, la editorial Perro y la Rana le editó nuevamente su libro, El monstruo y sus extrañas. Es el estudio más completo hecho por el profesor Vladimir Acosta, que creo que existe en Venezuela, y cuidado si no exagero, Pedro Calzadilla, en América Latina, sobre la historia de los Estados Unidos de hace 500 años para acá. Cómo se conformó como imperio, de dónde surgió su ideología, cómo surgieron sus instituciones, el papel de las distintas sectas religiosas, el papel de las sectas políticas, el papel de los grupos de influencia. Es impresionante. Alfred Nazaret, yo creo que ese libro podría convertirse, con el concurso de los buenos cineastas aquí presentes, ese libro podría convertirse en un serial documental para enseñar a los niños y niñas, a las escuelas, a los liceos y a las universidades, para enseñar a nuestro pueblo de dónde viene. Podría convertirse también en un conjunto de libros explicativos con el arte de Omar Cruz, con el arte de Omar Cruz y de tantos buenos artistas plásticos que tenemos en Venezuela. Así que me parece muy importante. El presidente Biden ha llegado planteando varios problemas. Yo creo que es importante que la Asamblea Nacional
órgano legislativo del país. Creo que es importante que la Comisión de Política Exterior, que la propia Junta Directiva estudie y tome iniciativas legislativas, políticas, en función de un nuevo comienzo en las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, universidades, movimientos de profesores, intelectuales, educadores, pensadores, con el movimiento sindical de los Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter y todos los movimientos afroamericanos, con los movimientos de las poblaciones originarias. Tenemos muy buenas relaciones con importantes sectores de la lucha por los derechos civiles que salieron a las calles por millones cuando asesinaron a George Floyd. Tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, pero tenemos pésimas relaciones, no por culpa de nosotros, con el estamento político de Estados Unidos. En estos 4 años Donald Trump instaló un relato extremista, una narrativa extremista sobre Venezuela. Y hoy podemos decir que sobre Venezuela Donald Trump fracasó, fue derrotado por la realidad. No digo ni siquiera fue derrotado por Nicolás Maduro, el superbigote. No fue superbigote. Aquí no hay superbigote que valga. Fue derrotado por la realidad de un país que quiere paz, estabilidad, recuperación, progreso, vida, brillo en su vida. Porque un país entero se plantó y dijo: no, aquí nadie viene a imponerse por la fuerza. Y un país reaccionó una y otra vez hasta que triunfó la unión nacional, hasta que triunfó la paz del país. Así que nosotros tenemos que actuar sobre la opinión pública, sobre el estamento político de los Estados Unidos. Tenemos que actuar. Ya nosotros vemos, por ejemplo, queridos hacedores de cultura, queridos creadores, queridas creadoras, querida rectora Tibisay, ya nosotros vemos la prensa de la ultraderecha trumpista de Miami. No tienen el menor empacho, para decirlo de otra forma, como lo pudiera decir Ernesto, asesor, no tienen empacho de pasarse del trumpismo ahora a ser los defensores de Biden, sin escrúpulos. Panamá Post, nadie conoce en Venezuela qué es eso, solo allá en los Estados Unidos se convierten en lobbies mediáticos. Panamá Post, el Diario de las Américas, el Miami Herald, el New York Times, haciendo lobbies diarios, artículos diarios, para que Biden asuma la herencia cruel y fracasada de la política de Donald Trump sobre Venezuela. Nosotros tenemos que actuar con la verdad de Venezuela. Se fue Trump, el imperio queda, pero también queda Venezuela, de pie, digna, rebelde y victoriosa, y debemos decirle a los Estados Unidos: queremos mejorar nuestras relaciones en una relación de respeto, de reconocimiento mutuo, en una relación de futuro. Claro que queremos mejores relaciones con todos esos sectores, pero en base al respeto. Por eso es tan importante en este día 20 de enero de la entrega del Premio Nacional de la Cultura que nosotros
sigamos en un gran esfuerzo, un esfuerzo conjunto por hacer brillar la cultura nacional. Con motivo de Carabobo, le he dicho a cada uno de los premiados, nosotros tenemos que avanzar hacia lo que yo llamaría un gran festival nacional de toda la diversidad de las expresiones culturales de Venezuela, enfocados en Carabobo, desde la música, desde la plástica, desde el teatro, desde el cine. Después del vídeo que hemos dedicado al resumen de la legislatura de Trump, hoy nos llega el turno de hablar de un hombre que junto al líder republicano va a estar de rabiosa actualidad durante los próximos días. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de quién es, qué ha hecho y qué propone para Estados Unidos el líder demócrata Joe Biden. Para empezar vamos a describir a Joe Biden. Lo que más llama la atención de él es que a fecha de edición de este vídeo tiene ya 77 años, es decir que acabaría su mandato con 82, ya que nació en noviembre, y si se presentase en caso de ganar a una reelección, terminaría su segundo mandato con 86. De locos. El caso es que Biden es un tío que lleva toda la vida en política, es decir, un profesional de la política que poco más ha hecho que ostentar cargos públicos. Es graduado en Historia y Ciencias Políticas y además abogado desde 1969. Biden proviene de una familia humilde y es de origen irlandés, es decir, que ha mamado catolicismo desde la cuna. A la edad de 27 ya entró en política, siendo elegido miembro del Consejo del Condado de Newcastle. Con 30 años fue elegido senador por Delaware, convirtiéndose en uno de los senadores más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Mientras se preparaba para asumir el cargo, un accidente de coche se llevó la vida de su mujer y una de sus hijas, algo que marcará a Biden para siempre. Biden fue senador durante la friolera de 36 años. Además, entre el 87 y el 95 presidió el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, haciéndose experto en temas como el crimen organizado, el tráfico de drogas y la defensa de los derechos civiles. Igual, al lado de Trump, puede parecer muy moderado, pero en 1994 fue clave en promulgar lo que se llamó la Biden Crime Law, mediante la cual se añadieron 60 nuevos crímenes que podrían ser castigados con la pena de muerte, como el tráfico de drogas, el terrorismo o el uso de armas de destrucción masiva. En política exterior fue uno de los partidarios de utilizar la fuerza contra Milosevic en la guerra de Yugoslavia y tras el 11S apoyó las decisiones de Bush tanto en las acciones militares de Afganistán como en la invasión de Irak. Durante sus años de senador también se intentó postular como presidente en 1988, pero su candidatura para liderar el Partido Demócrata fracasó, ya que se ve que a Biden le gustaba lo de plagiar discursos, y el escándalo fue tal que tuvo que retirar su candidatura. En 2008 lo volvió a intentar, pero Obama arrasó en las primarias del Partido Demócrata. En 2009 Biden pasó a ser vicepresidente de Obama. Obama se apoyó mucho en Biden para su política exterior y para negociaciones presupuestarias, ya que Biden no representa precisamente el ala más izquierdista del Partido Demócrata y demostró tener una inusual facilidad para llegar a acuerdos con el Partido Republicano, siendo clave en la aprobación de la Ley de Control de Presupuesto del año 2011 y en la de alivio tributario de 2012. Bien es cierto que Biden representa el ala más conservadora del Partido Demócrata, pero también es cierto que la aparición de figuras como Bernie Sanders provocó que de cara a la galería tuviese que virar a la izquierda con sus propuestas y discursos. Pero antes de llegar a eso seguimos con lo que hizo como vicepresidente. Como hizo con Afganistán y con Irak, Biden apoyó la intervención militar de la OTAN en Libia en 2011. En política exterior chocó mucho con Hillary Clinton acerca de la retirada de tropas de El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Estamos trabajando y estamos cambiando. La salud de tu familia
familia es lo más importante, por eso la cuidas y la proteges. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, sigue estos pasos. Unta cloro en un paño para limpiar el tanque. De forma circular, unta cloro en la parte de adentro del tanque, por encima del nivel del agua. Espera 15 minutos para que el cloro actúe. Tapa siempre el tanque todos los días y a todas horas. Porque tu familia lo vale todo. Familia prevenida, familia sana. Un mensaje de Ministerio de Salud, USAID, SFH y PSI. Buenos días, para Cara a Cara, su análisis internacional desde Lima. Jorge Meléndez con ustedes para el programa Cara a Cara. Hoy vamos a comentar el título de nuestro comentario se llama Llegó Biden y Kamala Harris. ¿Qué espera Estados Unidos y el mundo a este nuevo poder ejecutivo que se instaló el 20 de enero? En primer lugar, yo creo que vale la pena hacer un pequeño comentario del anterior presidente, que es el presidente Donald Trump, que verdaderamente ahora se vislumbra que fue un típico presidente anti-establishment, que fue odiado desde el primer momento, con un juicio por impeachment. Hoy otro juicio también por impeachment, fue investigado por Mueller, pero hizo dos cosas o tres cosas importantes que develan así otras fallas que ha tenido, otras fallas sistémicas. Una de las cosas que hizo fue que Estados Unidos no mandara tropas a nuevas guerras, como por ejemplo las hizo Obama, que estuvo participando en 7 guerras, y desde el tiempo del 2001, desde que ocurrió los hechos del 11 de septiembre, pues el mismo presidente que va a llegar al poder, Biden, desarrollaron la llamada ley patriota, que es la injerencia total en la vida privada de todos los norteamericanos. Por otro lado, Donald Trump cuestionó todos los tratados de libre comercio, y además en medio de esto le llega una pandemia que pone al descubierto 50 años de procesos económicos de pura austeridad, o sea, esto que llaman el neoliberalismo, que puso al descubierto pues que el descuido total de los sistemas de salud en los Estados Unidos, que por ejemplo en el año 75 habían por cada 10.000 habitantes 4.5 camas, y se encontró la pandemia, esta misma relación, pero en 2.6 personas por cama por cada 10.000 habitantes. Entonces, de hecho, estos elementos, y aparte de no haber tenido un control total de su gobierno, porque el Estado profundo siguió dominando, le impidió sistemáticamente que sacara las tropas de Afganistán, de Siria, por decir algo, y además, aparte, no solamente esto, sino que al final no pudo perdonar ni a Assange ni a Snowden, que era una cosa importante para descubrir todo este estado de control que hay en los Estados Unidos en este momento. Y que lógicamente se vio también en las finales ya de su gobierno cómo las oligarquías digitales se han apoderado de los medios y tienen más fuerza que hasta un presidente de la República, que simplemente lo prohibieron en los últimos días para que pueda defender sobre las cosas de fraude que él está sosteniendo. De hecho, esto del fraude quedó totalmente en stand-by, o sea, no ha salido nada de esto y ya se da como bueno y válido pues la entrada de Biden. Pero ¿cómo se da la entrada de Biden? Primero que en un medio en que la prensa crea procesos en que se da miedo a la población diciendo que va a haber un ataque en el Capitolio, que va a haber un ataque en la Casa Blanca, y además ha habido detenidos, se ha detenido a varios guardias parte de la Guardia Nacional, como a 12 elementos supuestamente vinculados a ese fraude que no tienen ni pies ni cabeza, pero hubo un temor, por un lado eso, y segundo lugar, que llegaron pues 26.000 tropas en Washington, o sea, el gran público de Biden fue prácticamente las tropas que han sido desplegadas. Además, se desplegó en 50 capitales de los estados más o menos 6.000 tropas más.
En ese ambiente en que supuestamente la libertad y el control no existen, existen, pues encontramos todo lo contrario, sino en un ambiente pues de miedo por un lado y un control militar por otro lado. En medio de una campaña todavía para seguir atacando a Donald Trump y específicamente por Nancy Pelosi y Hillary Clinton, que simplemente quieren desterrarlo de la vida política y que siempre lo han estado acusando inclusive de ser un monigote de Vladimir Putin, hasta ahora último, y además otra vez se ha vuelto a sacar la perorata de que Rusia estaba interviniendo con ellos. Entonces, en ese ambiente, en el discurso de Biden, en su toma de posición, fue un discurso que clamó por la unidad. Pero ¿cómo puede clamar la unidad si su propio aparato está tratando de dividir? Y estar muy asustados también porque Donald Trump tiene más o menos, pues, han votado por él 80 millones de gentes y la verdad es que están muy preocupados porque inclusive en la CNN, que es parte también de este grupo de medios que no perdonan a este anti-establishment, pues están diciendo que hay que hacer una labor de lavado de cerebro para sacarlos del culto que ha provocado Donald Trump. Y Pelosi lo dice también. Entonces, inmediatamente de esto nos orientamos a lo que específicamente Biden va a definir. Primero, la situación en las cámaras, en el Congreso y en los representantes no es tan buena como para él. Por ejemplo, en los senadores están a 50-50. Tienen la presidencia pues porque el presidente es el del partido de gobierno. Pero entonces es muy pequeña la diferencia y va a ser complicado también en muchas medidas que se tengan que discutir. Y por otro lado, en el Congreso, en la parte de los representantes ha quedado reducida. No es muy grande tampoco la diferencia entre los representantes demócratas y los representantes republicanos. Esto significa pues de hecho que las órdenes ejecutivas se lanzan para poder apurarse en hacer cosas que no tengan que pasar por el Congreso. Y hay dos que me llaman la atención. La primera es que automáticamente se volvió a inscribir en el Acuerdo de París, en el Acuerdo Climático de París, lo cual desde ya les voy a mencionar que va a tener serias repercusiones en los Estados Unidos, principalmente porque ya se han parado empezaron a parar proyectos que tienen que ver con energía y la recuperación de la industria, etc. Entonces él llama a la unidad, pero no le dice a la gente cómo va a ser la unidad y cómo va a desarrollar las dificultades económicas que en estos momentos pasa Estados Unidos. Pero no solamente Estados Unidos, porque lo que él está proponiendo con el acuerdo climático, también inmediatamente John Kerry, que es su representante ahora, va hacia Davos, porque en Davos se está organizando la segunda parte de este proceso, que sería pues el gran reinicio, lo que se llama el Green New Deal, un gran acuerdo climático, es decir, para poner verde las finanzas y que solamente se aprueben aquellos proyectos y que se dificulten los proyectos que tengan que ver con energía. Por ejemplo, en Europa casi hay una conmoción los otros días porque estaba al borde de quedarse sin energía eléctrica en medio de este frío, sobre todo en esta época, principalmente pues porque se ha venido sistemáticamente reduciendo la capacidad de las plantas de carbón, las plantas nucleares. Inclusive en Alemania solamente quedan 3 plantas nucleares y dentro de unos pocos años van a quedar solamente con los molinos de viento o los paneles solares que ensucian más que estas condiciones. Entonces estos dos puntos son quizá lo clave que tenemos que ver para el futuro. Primero, el acuerdo climático va a significar, en el fondo, nosotros siempre, el movimiento de la RUI siempre ha estado definiendo esto como un proceso específico para la reducción de población, tomando en cuenta que desde el punto de vista científico no está probado que el cambio climático sea antropogénico. Sino cómo nos explicamos, por ejemplo, el cambio climático que hay en Marte o en Venus o en Júpiter o cualquiera de los planetas y no existe seres vivos. Por lo tanto, hay un gran debate, es más, se abre el debate científico para poner en perspectiva qué es
correcto y qué no, y si son simplemente una ideología esto de lo verde para reducir la población. Entonces, estas dos condiciones son claves para entender los siguientes pasos de la presidencia de Estados Unidos, porque ya, por ejemplo, en Europa, no solamente, o sea, el acuerdo verde significa que hay que reducir los pesticidas, los fertilizantes, la energía de carbón, a pesar de que ya se está trabajando en economía, en plantas de carbón limpias, como el caso de China. Pero esto va a dificultar el desarrollo en África, en América, en Iberoamérica, para nuevas plantas de energía que son necesarias para poder desarrollar las capacidades productivas, la industrialización. Y esto, cuando es verde, van a tener que necesitar una certificación de carbono cero. Y carbono cero no significa otra cosa que despoblación en términos prácticos. Entonces, por lo tanto, yo creo que entramos a una incógnita, no le damos un poco de beneficio a la duda, porque con dos hechos ya se demuestra un poco lo que va a hacer el gobierno de Biden. Entonces, y después hay otro punto que vale la pena mencionar, que es el punto que ha seguido en continuación con sus políticas anti-China. Sus nuevas autoridades van a seguir la política de Mike Pompeo anti-China y por otro lado también anti-rusa. Entonces esto nos pone en una dificultad para el mundo. O sea, si no se resuelven mediante el diálogo y mediante acuerdos de mutuo beneficio, entonces lo que podemos tener también es graves dificultades bélicas, y como ellos no se escapan a eso porque siempre han estado en ello. Entonces, por lo tanto, vemos con mucha preocupación lo que puede pasar en estos próximos 4 años. Hasta la próxima, amigos. Y otra parte de eso es que estaremos en unos días más. Estaré hablando con los gestores sobre cuándo estará listo el Senado para el juicio del entonces presidente de los Estados Unidos. Por su papel en instigar una insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, en nuestra democracia. Joe Biden, que asumió la presidencia el miércoles, se ha pronunciado contra Trump por haber inspirado a sus partidarios el 6 de enero a marchar hacia el Capitolio, donde provocaron unos violentos disturbios que dejaron 5 muertos, entre ellos un policía. Sin embargo, el nuevo mandatario destacó la unidad como tema clave en su discurso de investidura. Pelosi rechazó las preguntas sobre si proceder con un juicio perjudicaría el mensaje. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha dejado la puerta abierta para apoyar un juicio contra Trump, pero varios miembros de su bancada se han pronunciado en contra. Importante que tenemos que hacer es tomar conciencia y valorar cada una de las cosas. Sabemos que vamos a estar bajo prueba, pero el deber del servidor público es hacer su trabajo mejor cada vez más. Y así como nosotros nos medimos a nosotros mismos, el pueblo de Estados Unidos también lo hará. Así que debemos actuar con inteligencia. Debemos trabajar también para contener la pandemia hasta la vacunación, porque sabemos que es la amenaza más grande que se ha presentado aquí en Estados Unidos. Debemos restaurar nuestra economía, así que tenemos la oportunidad para apoyar y mejorar de forma tal que el pueblo estadounidense tenga la oportunidad para que este país nunca pueda caer. Así que desde mi partido, yo me postulé por varias razones y lo he hecho desde la forma más decente y lo he hecho también en nombre del honor. Y tenemos que tratar a la gente con respeto, porque todos son especiales y cada una de las personas, indistintamente de su origen, debe ser tratada con dignidad. Y yo espero que ustedes lo hagan por cada uno de ustedes, por cada uno de los ciudadanos estadounidenses por los que trabajamos. We've reached a point, in my view, where the American people have had the sort of the blinders have been taken off. El pueblo estadounidense se ha dado cuenta
de cuál es la situación y la circunstancia que nos rodean. Y todos ellos se han dado cuenta de aquello que sucedió, por ejemplo, con George Floyd. Y ellos se han cuestionado, Dios mío, ¿realmente está pasando esto? Así que tenemos que trabajar para que las cuestiones sobre esta materia puedan cambiar y debemos ver toda la fotografía. Vamos a actuar. Vamos a responder, el mundo va a responder. Tenemos la oportunidad para cambiar las cosas y evitar circunstancias lamentables como de jóvenes de 16 años que puedan escapar de circunstancias lamentables. Así que déjenme decirles y proponerles que yo confío más en la gente rather than the person who thinks of it intellectually but never feels it. The people you can count on are the ones that starts from the gut. Las personas con las que podemos confiar son aquellas que realmente creen en Dios. Así que tenemos mucho por hacer y hay muchísimas oportunidades que podemos aprovechar. Yo realmente lo creo. Y el mundo se está dando cuenta, nuestro país también. Y debemos marcar una gran diferencia. Hay muchas cosas por las que podemos hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Yo sé que ustedes están lastimados. También conozco su dedicación y su compromiso, pero sé que ustedes pueden hacerlo. Y así que podamos unirnos en un solo principio, indistintamente de nuestra diversidad. Así que quiero agradecerle a cada una de las familias que se han sacrificado. Y si ustedes en algún momento ustedes están trabajando conmigo y ustedes son maltratados, yo les prometo que aquí en este lugar que no habrá espacio para las ofensas para todos y que todos deberán comportarse con la decencia. Y esto Kathy's gone through all your backgrounds, talked to me about you. I'm confident you have the capacity to do it. We're going to be judged. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before. We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al-Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world's top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. Above all, we have reasserted the sacred idea that in America, the government answers to the people. Pull them this way. The Senate will now retire to its chamber. Let's go. Hey, let's go. Let's go. Minutos antes de las 2 de la tarde, centenas de simpatizantes del presidente Donald Trump ingresaron al Capitolio luego de enfrentarse con la policía.
What do you need? Al interior, personal de seguridad desenfundó armas de fuego mientras los manifestantes golpeaban las puertas para entrar. Legisladores y trabajadores fueron desalojados.